Hola a todos los que seguís la web Repara Tú Mismo. El presente vídeo es para mostraros el funcionamiento en medida de voltaje en alterna y voltaje en continua de la pinza amperimétrica Unit UT203. Para medida de voltaje con la pinza debemos utilizar las dos puntas de pruebas que lleva la pinza. Conectaremos los cables conectando el negro en el terminal común y el rojo en el otro terminal. La pinza tiene la particularidad de que en la escala de voltaje, tanto sea para corriente alterna como corriente continua, nada más seleccionamos la escala ya nos aparece como función automático, por lo que tanto en alterna como en continua, directamente la pinza nos va a saltar la primera opción en voltaje DC, corriente continua. Si queremos corriente alterna, debemos pulsar la tecla Select y modificaremos a voltaje en corriente alterna. Cuando hemos seleccionado la función, la pinza nos salta directamente en la función auto, por lo que nos medirá automáticamente el rango de voltaje que tengamos. No tenemos que seleccionar escala. Si queremos a su vez nosotros seleccionar la escala, deberemos pulsar la tecla REL. Quitaremos la función automática y podemos modificar el punto de medida para tener 2 unidades y decimales, o 3 unidades y un decimal. La pinza mide hasta 600 voltios, tanto en alterna como en continua. Seleccionando en corriente continua tenemos lo mismo. Quitamos el automático, volvemos a pulsar y tendremos un dígito y 3 decimales para una medida más precisa, 2 dígitos y 2 decimales o 3 dígitos y un decimal. Vamos a proceder a realizar la medida. Bueno, se me olvidaba comentar que tenemos la tecla Hold, congelado, para la medida que estemos realizando, pararla en la pantalla y que podamos anotarla o realizar alguna comprobación. Vamos a realizar primero la medida en corriente alterna. Por lo tanto, seleccionaremos AC y procederemos a medir en un enchufe. Tenemos AC seleccionado, por lo tanto podemos medir directamente. Nos da una medida de 235,1 voltios. Quitaremos la función automático y nos debe dar exactamente lo mismo, porque hemos seleccionado 3 decimales. 235,9 voltios. Aproximadamente lo mismo que hemos mirado antes. Vamos a medir ahora voltaje en corriente continua. Para medir voltaje en corriente continua, lo que hacemos es seleccionar en la pinza la función DC. Pinchamos nuestras dos puntas, por ejemplo, en una batería. Pinchando las dos puntas en una batería, tenemos 12,34 voltios. Vamos a quitar la función automático y vamos a poner 3 dígitos y un decimal. Nos dará 0,12,3. Si lo ponemos en la función solamente un dígito, nos da 12 voltios directamente, sin decimales. Vamos a poner 2 dígitos y 2 decimales y vamos a medir, por ejemplo, bueno, una cosa que se me olvidaba era que la medida en negativo también la podemos obtener.
Ahora he invertido las puntas de prueba y tenemos voltaje negativo. Vuelvo a colocar las puntas como estaban inicialmente y tenemos voltaje positivo. Como veis, nos indica si tenemos una inversión de voltaje, como todos los polímetros. Vamos a medir, por ejemplo, una pila de 9 voltios. Esta en concreto está bastante descargada, nos mide 7,58 voltios y vamos a medir una pila de 1,5 voltios. Esta parece que está bastante descargada, más bien está descargada completamente. Y a ver esta otra, aquí sí que todavía queda algo de voltaje. 1,27 voltios, todavía está operativa. Esta en concreto está completamente vacía, 0 voltios, no tiene nada. Hasta aquí, como veis, una demostración de cómo mide la pinza Unit-T, y en otros vídeos ya os mostraré el resto de funciones. Ya en un vídeo anterior he mostrado cómo mide amperios en alterna y en continua. Aquí hemos visto cómo medir voltaje en continua y en alterna. En otros vídeos os mostraré la medida de ohmios, diodos, continuidad y hercios. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web Repara tú mismo.